hay que tomar muy en cuenta esta patología porque lamentablemente cuando uno hace una evaluación inicial del paciente eh, accidentado, muchas veces los médicos que están empezando la práctica médica se olvidan de evaluar la parte dorsal del cuerpo, ¿no? Todos vemos la parte anterior, tórax, abdomen, pero pocas personas están acostumbrados a evaluar la parte dorsal del cuerpo. Y es ahí donde nos van a dar muchas veces signos que van a hacer sospechar que hay una lesión a nivel de la columna vertebral. Y ustedes saben que la columna vertebral está formado por una parte cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígea. Y también tienen que ver que la columna vertebral tiene un tamaño muy distinto al tejido medular. El tejido medular inicia a nivel de la cervical 1 y se extiende la punta, lo que se denomina cono medular, hasta el borde inferior de la lumbar 2. Ahí para abajo ya no hay tejido nervioso medular, sino son netamente raíces nerviosas. Entonces, es importante que ustedes recuerden esto. ¿Por qué? Porque va a haber patología, va a haber procedimientos que ustedes con este dato van a tener la certeza de que si por alguna causa la lesión está en lumbar 3, la afectación va a ser mucho menor que si la lesión estuviera a nivel de dorsal 2, dorsal 3. Si tenemos a nivel dorsal 2, 3, el tejido afectado sería el tejido medular y el pronóstico va a ser mucho más malo. En cambio, si la afectación es a nivel de L3, la afectación va a ser de las raíces nerviosas. Entonces el pronóstico va a ser de ese paciente mucho más alentador. A la hora de hacer procedimientos como una punción lumbar, si sabemos que por debajo del lumbar 2 son puras raíces nerviosas, el riesgo de que provoquemos un daño en el paciente es muy mínimo, porque abajo del lumbar 2 es solamente raíces nerviosas. Lo contrario, si hacemos una punción a nivel de la columna dorsal, hay el riesgo de que podamos dañar el tejido medular y por ende provocar un daño en el paciente mucho más severo. Recordar también que cada cuerpo vertebral tiene un componente anterior, que es el cuerpo vertebral, y un componente posterior que está formado por los pedículos, las láminas, las apófisis articulares y la apófisis espinosa. Y obviamente ambos delimitan la estructura más importante, que es el canal medular, donde se encuentra el tejido medular. Y lo que les comentaba, la médula espinal, tejido nervioso como tal, solamente mide 45 centímetros y llega hasta la borde inferior del lumbar 2. De ahí para abajo son puras raíces nerviosas que se denomina la cola de caballo. Y al igual que el tejido cerebral, tiene varias estructuras que lo van a rodear. Partes blandas, tejido óseo, las cubiertas como la dura madre, posteriormente el aracnoides y por último la pía madre que está en contacto directo con el tejido medular. Hay que también mencionar ciertos aspectos que se van a mencionar cuando haya una patología medular. Y una de esas es el dermatoma, que ustedes ya lo saben qué es el dermatoma. Es una área de la piel que lleva la información de una raíz nerviosa específica. Ya saben que a nivel de las tetillas se encuentra el dermatoma dorsal 4, a nivel de las
A nivel de la región de la última costilla está el dermatoma dorsal 8, a nivel del ombligo dorsal 10, a nivel de la región inguinal lumbar 1, y bueno, esa es la disposición de cada dermatoma. Y es muy importante que ustedes recuerden por lo menos esas áreas que hemos mencionado. ¿Qué es un miótomo? Igual es un grupo muscular inervado por cada raíz nerviosa. Igual es de importancia, pero más importante es conocer el... Y por último, un mielótomo, que es un segmento medular que va a contener la parte motora sensitiva que se representa externamente en el cuerpo, en la piel, obviamente, ¿no? Bajo esos aspectos vamos a empezar a lo que corresponde a trauma raquimedular. Es mucho más frecuente esta patología en la población joven. Los casos últimamente han estado en aumento y esto debido a que el número de accidentes de tránsito también están aumentando, ¿no? Y eso se debe a que lamentablemente el consumo de alcohol es uno de los principales factores que están favoreciendo el aumento de los accidentes de tránsito. Más rara vez ocurren en accidentes laborales o deportivos, ¿no? O a veces también en las personas mayores se asocian a enfermedades degenerativas como la artritis reumatoidea que provoca a veces subluxación cervical. ¿Cuáles son las zonas más frecuentemente afectadas en el traumatismo raquimedular? Y esto se debe a que estas áreas son las áreas con mayor movimiento de la columna. Entonces, por tener un mayor grado de movimiento, son más susceptibles de presentar daño. Entonces, la zona cervical baja, me refiero a C5, C6, C7, la unión cérvico-torácica, C6 a T1, que son las más móviles de la columna, y la unión dorso-lumbar, T11 a lumbar 2. Son las áreas que más frecuentemente nosotros vamos y debemos sospechar cuando hay este tipo de pacientes con politraumatizados con un antecedente de accidente muy severo. Solito, el trauma raquimedular no tiene una tasa de mortalidad muy elevada, apenas un 11%, pero a largo plazo esta tasa se incrementa demasiado, puede llegar hasta el 100%, debido a que un paciente con trauma raquimedular va a ser presa fácil de otras patologías como infecciones pulmonares, desnutrición, infección urinaria. A largo plazo, el paciente tiende a presentar una tasa de mortalidad bastante elevada. Obviamente, el trauma raquimedular implica un costo económico bastante elevado para la familia y para los centros hospitalarios, y obviamente tiene una repercusión social bastante importante, porque es una persona que va a quedar totalmente postrada en cama, con una discapacidad motora, dependiendo del grado obviamente, pero que no va a poder ser útil ni para la familia ni para la sociedad. Y de ese 100% de pacientes que llegan con sospecha de trauma raquimedular, 2/3 llegan sin ningún tipo de déficit neurológico. Por eso es importante cuando hagamos la evaluación de un paciente politraumatizado, siempre evaluar la columna del paciente. 2/3 llegan caminando, llegan sin ningún tipo de manifestación neurológica. Y solamente 1/3 llega con algún grado de déficit neurológico. Pero la mayor parte de los pacientes llegan como si no hubiera pasado nada. Entonces, es nuestra obligación descartar en ese paciente politraumatizado
si hay o no compromiso en la columna vertebral. En un 15 a 50% se puede asociar al traumatismo cráneoencefálico. Y obviamente en un paciente con trauma de cráneo severo, siempre hay que descartar en ese paciente que no haya un traumatismo raquimedular. ¿Por qué? Porque hay esa asociación que es bastante importante. Lo que habíamos mencionado, la localización más frecuente, la cervical, cervical baja, luego la unión cérvico-dorsal, le sigue la unión toracolumbar y por último la parte más baja, la lumbosacra. Pero ese es el orden que hay que siempre considerar. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden provocar lesión primeramente de las estructuras óseas y posteriormente afectación del tejido medular? Vamos a describirlas. El primer mecanismo por el cual puede sufrir lesión el componente óseo es por el mecanismo de flexión. Ejemplo, un paciente cae del techo y va a caer con toda la carga hacia adelante, como estamos viendo en el gráfico. ¿Qué va a provocar? Va a provocar que las estructuras o los ligamentos de la parte posterior se terminen lesionando. Y si la carga ha sido muy importante, el cuerpo vertebral puede sufrir un aplastamiento, lo que puede dar origen a lo que se denomina vértebra en cuña, que ya no va a ser un cuadrado, sino va a ser como una cuña. Entonces, primero vamos a hacer un mecanismo de... Si ustedes se dan cuenta, el contenido medular pocas veces va a quedar comprometido. ¿Por qué? Porque los elementos posteriores se rompen y lo que se va a aplastar va a ser el cuerpo. No va a haber ningún tipo de compromiso en el tejido nervioso, a menos que se combine con otro tipo de mecanismo que vamos a ver más adelante. El otro tipo de evento es la compresión axial. Igual que en el anterior caso, el paciente cae del techo, cae de pie, sin ningún tipo de movimiento, ni para adelante ni para atrás. Va a generar una sobrecarga en la parte central del cuerpo vertebral, lo que va a provocar lo que se denomina fractura por aplastamiento. No hay compromiso de las estructuras posteriores. Y dependiendo de la carga, el cuerpo vertebral puede incluso estallar. Y al estallar puede haber fragmentos que van a viajar al canal medular y obviamente van a provocar lesión del tejido nervioso. El otro mecanismo, lo que habíamos mencionado hace un momento, flexión y compresión axial. En estos casos, sí va a haber, es una asociación de los dos, ¿no? Y en estos casos, lo que habíamos mencionado anteriormente, y en estos casos sí o sí, en la mayor parte de los casos, va a haber compromiso del tejido medular de distinto grado. El cuarto mecanismo, flexión, rotación, el mismo ejemplo que la primera vez, pero en este caso el paciente no solamente cae de pie, sino que el cuerpo gira sobre su propio eje y lo que va a provocar que haya desgarro de todos los componentes de la parte posterior y también de la parte anterior. Por ende, sí o sí va a existir un compromiso del tejido medular. Y el quinto mecanismo es el mecanismo de hiperextensión, que es uno de los mecanismos menos frecuentes, pero en este caso la estructura que va a provocar mayor daño al tejido medular va a ser el disco intervertebral. Como ven en este ejemplo, el paciente ha caído de cierta altura
o lo han impactado por la parte de atrás del vehículo. Hay una ruptura de los ligamentos anteriores, el disco queda totalmente aplastado y sale parte del disco hacia el canal medular provocando una compresión. Entonces son estos 5 tipos de mecanismos que siempre debemos tener en cuenta y analizar en base al tipo de accidente que el paciente ha presentado. Cuando hablamos de traumas raquimedular, debemos hablar de un concepto que es bien usado en neurocirugía, que es el concepto de estabilidad de la columna. Y para eso se habla de 3 columnas, anterior, media y posterior, que le dan esa estabilidad a esa columna vertebral. Y obviamente la inestabilidad del raquis se define como la alteración de por lo menos 2 de estas columnas que van a provocar que esa columna deje de estar estable y pueda lesionar el tejido medular. Cuando sospechamos un trauma raquimedular, obviamente es importante ver el mecanismo del trauma, es lo más importante, y obviamente si a eso se asocia alteraciones en el examen neurológico, debemos sospechar la presencia de un trauma raquimedular. Pero recuerden que 2/3 de los pacientes llegan caminando. Entonces, siempre deben ustedes en su esquema de evaluación evaluar la parte posterior de la columna vertebral para evidenciar si hay deformidades, edema o hematomas que nos puedan indicar la presencia de lesión ósea en la columna. Cuando llega un paciente ya con manifestaciones neurológicas, podemos tener varios tipos de síndromes medulares que vamos a verlos más adelante. Hemisección medular, central, síndrome de medular anterior, medular posterior, que más adelante los vamos a ver. Dentro de esos pacientes que llegan con déficit neurológico, esta es la forma de presentación clásica. Un 30% ingresa con una cuadriplegia incompleta. O sea, no puede mover ni brazos ni piernas de forma normal. Un 25% ingresa con paraplegia, no mueve los pies. Un 20% ingresa con cuadriplegia completa, o sea, no mueve absolutamente nada, ni brazos ni pies. Y un 18% ingresa con una paraplegia o paraparesia de estos pacientes, ¿no? Acá viene la pregunta. Para cualquiera, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Si llega un paciente con cuadriplegia, ¿dónde está la lesión? ¿Qué segmento anatómico? ¿Qué segmento anatómico es el que está dañado si el paciente ingresa con una cuadriplegia? Hola. Oi, doctor. ¿Dónde estaría la lesión? ¿De cuál? Si el paciente me ingresa cuadripléjico, o sea, no mueve brazos ni piernas, ¿dónde está la lesión? A nivel cervical, a nivel dorsal,
a nivel lumbar, a nivel sacro. En la nivel cervical, doctor. Cervical, perfecto. Si la lesión es, si el paciente ingresa con paraplegia, ¿dónde está la lesión? La región lumbar, doctor. ¿Perdón? ¿Dónde? Hola. La región lumbar, doctor. Hola, doctor. Puede ser la región lumbar, pero también puede ser la región Torácica. dorsal, torácica o dorsal, ¿no? Porque desde que termina el cuello para abajo, la información va para las piernas. Entonces, desde ahí hasta abajo, si el paciente está parapléjico, la lesión puede ser dorsal o lumbar. Entonces, van a haber otros datos, obviamente, que nos van a hacer sospechar si es dorsal o lumbar. Entonces, esa es la forma de interpretación. Es algo básico, fácil, que ustedes tienen que saber. Y dentro de la fisiopatología, al igual que en el traumatismo cráneoencefálico, hay lesiones primarias, secundarias y terciarias. Obviamente las lesiones primarias son la formación de hematomas, intramedulares, contusión, laceración, sección medular, en el peor de los casos. Y obviamente eso se produce por la misma energía de la cinemática del trauma, ¿no? Que va a provocar deformaciones, compresiones en las estructuras óseas y en el tejido medular. Instaurado las lesiones primarias, se van a empezar a desarrollar una cascada de eventos que van a favorecer la inflamación. Entonces, nosotros, igual que en el TEC, actuamos en el pase de las lesiones primarias a las lesiones secundarias. Obviamente, no es lo mismo que en el tejido cerebral. Es una estructura, la médula, debido a su misma fisiología, debido a que tiene poca irrigación, el tejido medular es mucho más susceptible de sufrir daño en corto tiempo. No así el tejido cerebral. Entonces, nosotros, igual que en el TEC, debemos actuar en las lesiones secundarias. Y obviamente las lesiones terciarias son ya las secuelas que han dejado todos estos eventos. En la fase aguda se produce daño mecánico, a veces puede existir un shock medular, que vamos a ver en qué consiste. Y obviamente nosotros actuamos en la fase o lesiones secundarias que evitan la inflamación, isquemia o edema. Y obviamente ya cuando se ha instaurado el daño, se hablan las lesiones terciarias, que son las secuelas básicamente, y nosotros ahí también podemos actuar con la rehabilitación. Lo mismo que habíamos mencionado, en la lesión secundaria se produce hipoxia y disminución del flujo sanguíneo medular que lleva a la isquemia medular. ¿Cuáles son las causas que provocan disminución del flujo sanguíneo medular? Obviamente una disminución de la presión de perfusión, y eso está en relación al manejo de las presiones arteriales. Paciente hipotenso con una lesión medular tiene menos chance de mejorar. Y obviamente si hay deformidades en ese canal donde se encuentra la médula, va a provocar reducción de ese diámetro y por ende va a comprimir el tejido medular, va a disminuir la presión de perfusión y va a provocar isquemia medular. Entonces, son esos dos parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora del manejo. El primero, presiones arteriales para asegurar una buena presión de perfusión medular. Y lo segundo, si hay alguna lesión ósea o hematoma que esté reduciendo el diámetro del canal, habrá que
entrar de emergencia a poder ampliar el espacio para que ese tejido medular deje de sufrir. Y lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo aseguramos una buena presión de perfusión? Mantener buena PAM, y en el caso de que haya algo que esté comprimiendo el tejido medular, entrar a la cirugía para descomprimir. ¿Cómo se hace la evaluación del examen del paciente con traumas raquimedular? Primeramente, una buena historia clínica nos va a hacer sospechar nos va a hacer analizar que la cinemática del trauma puede estar condicionando a la presencia de trauma en la columna. Y lo más importante va a ser el examen físico del paciente. Les vuelvo a repetir, el pilar fundamental a la hora de sospechar un trauma raquídeo, estamos hablando de trauma raquídeo solamente que hay afectación del componente óseo, no del componente medular. Cuando ya hay afectación del componente medular, se denomina trauma raquimedular. Y recuerden que 2/3 de los pacientes ingresan solamente con trauma raquídeo, o sea, solamente está afectado el hueso, no la médula. Entonces, el pilar fundamental es la evaluación de ese paciente, un buen examen físico. Y como dato para que ustedes siempre lo tomen en cuenta, normalmente en un paciente sano no tiene por qué doler la columna vertebral a la hora de la palpación. Si ustedes por algún motivo ven que ese paciente con antecedente de accidente, de tránsito doméstico, deportivo, tiene dolor a la palpación, deben sospechar en un trauma raquídeo. De lo contrario, no están haciendo bien las cosas. Y obviamente hay ciertos aspectos que nos van a poder determinar el nivel donde ha ocurrido la lesión. Entonces, para eso hay que usar lo que se denomina nivel sensitivo. Y para eso son aspectos básicos que deben tomar en cuenta. Uno de esos es la evaluación motora, ¿no? En la evaluación motora es fácil pedir al paciente, levante los brazos, levanta los brazos. Mueva los pies, mueve los pies. Levanta los brazos, levanta, mueve los pies, no mueve los pies. Entonces ya es el dato, el simple hecho de haber hecho eso, estamos viendo que hay una afectación de miembros inferiores. Habíamos hablado que la afectación puede ser dorsal o lumbar. Entonces, ¿cómo sé en qué nivel está la afectación? Entonces, ahí entra la evaluación sensitiva. Y ahí entra el término que nosotros habíamos hablado al comienzo, dermatoma. Vamos a evaluar los dermatomas del paciente. Con una agujita, con un cepillo, con lo que sea, vamos a ir evaluando dermatoma por dermatoma, hasta encontrar el último nivel de sensibilidad del paciente. A ese último nivel de percepción de la sensibilidad se denomina nivel sensitivo. Por decir, yo voy evaluando, el paciente no mueve los pies, yo voy evaluando con mi agujita del cuello para abajo. Y el paciente siente claramente los pinchazos hasta por debajo de las tetillas o de los pezones. De ahí para abajo el paciente ya no siente nada. Entonces, mi nivel sensitivo va a ser el dorsal 4. Entonces, yo tengo un paciente con paraplegia, tengo un paciente que no siente nada por debajo de las tetillas, un nivel sensitivo dorsal 4,
Y por ende, si mi nivel sensitivo, el último nivel sensitivo que percibe el paciente es dorsal 4, lo más seguro que la lesión esté a nivel de la columna dorsal, a ese mismo nivel, dorsal 4 o dorsal 3, ¿no? Entonces, para eso es importante que ustedes sepan el uso o sepan la representación de cada raíz nerviosa en la piel. Los dermatomas nos van a guiar hacia más o menos el nivel afectado. Y obviamente cuando puede haber otros componentes que también nos van a ayudar, cuando haya afectación cervical y vemos que hay un compromiso respiratorio, porque el diafragma se ha paralizado, podemos saber también que la lesión está a nivel de C3, C5. Cuando hay compromiso de la parte de los músculos abdominales con la respiración, podemos saber que el compromiso es a nivel de dorsales bajos. Entonces, estos parámetros que se les menciona sobre la función motora y función sensitiva son muy importantes a la hora de poder determinar, no con exactitud, pero acercarnos al sitio de lesión. Habitualmente se usa una escala para clasificar el compromiso del tejido medular. Grado A es un grado donde hay un compromiso total de la médula. No siente ni mueve nada por debajo del nivel afectado. Lesión incompleta. El grado B. Hay función sensitiva. No así función motora. Grado C, que es una lesión incompleta también. Hay una función motora, pero con una fuerza muscular por debajo de 3. Una escala de Asia D, igual lesión incompleta, con una función motora mucho mejor, por encima de 3. Y por último, el grado E, que es un paciente con trauma raquídeo, pero sin compromiso de tejido nervioso y por ende su evaluación es normal. Esta es una escala pronóstica porque si me han entendido, paciente con lesión completa, su pronóstico es mucho más sombrío hablando funcionalmente. Y las escalas C y D tienen una mejor evolución con el tiempo. También hay que hablar del shock medular, que en algunos casos se puede presentar y la definición es pérdida de función motora, sensitiva y autonómica, obviamente por debajo del nivel de lesión, pero que puede revertir dentro de las 24 a 48 horas. Pasado ese tiempo, el paciente vuelve a recuperar las funciones tanto motoras, sensitivas y autonómicas. Obviamente en algunos casos puede generar mayor repercusión, sobre todo en lesiones altas que pueden provocar trastornos en el manejo de la presión arterial sobre todo. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, habíamos dicho el examen clínico básicamente. Y si a eso se encuentran datos de sospecha de trauma raquídeo, obviamente habrá que solicitar estudios para ayudar a hacer el diagnóstico. Para eso, el primer estudio es una radiografía simple. Si se logra evidenciar algo o el estudio de esta radiografía no es el adecuado, no está bien realizado, tendremos que acudir a solicitar una tomografía de columna. Y a veces es necesario también solicitar estudios más complejos como la resonancia. En todo paciente politraumatizado
el gol estándar que está indicado son radiografías simples de columna cervical, tórax y de pelvis panorámica, que son obviamente las zonas donde pueden provocar mayor mortalidad en los pacientes politraumatizados. A la hora de evaluar una radiografía simple de columna cervical, estamos hablando, debemos evaluar que hay una adecuada alineación de todos los cuerpos vertebrales. Acá fíjense, uno está más adelante, el otro está atrás. Una luxación cervical. Ver la estructura del hueso, cuadraditos como se ve en la imagen. Ver los discos intervertebrales que tengan la misma altura. Y en el caso de columna cervical, vuelvo a repetir, ver que el diente del axis, la apófisis odontoides, esté pegado al cuerpo. Porque muchas veces estas fracturas del diente del axis, los pacientes ingresan caminando y uno en lo que menos se fija es en la odontoides, en la apófisis odontoides del axis, y el paciente posteriormente se complica. Por ejemplo, de lo que decíamos, hemos pedido una radiografía de columna cervical, y para que una radiografía de columna cervical sea adecuada, tiene que verse las 7 cervicales más la mitad de la primera dorsal. En este caso, si ustedes ven, solamente se logra contar, y eso exageradamente, 6 cuerpos vertebrales. Muchas veces uno dice, bueno, no pasa nada, el paciente cómo está, está caminando, bueno, observación, mañana a su casa. Y esa noche que se quedó en la observación, el paciente se movilizó, y usted cuando se regresa al otro turno, al día siguiente, paciente cuadripléjico. ¿Qué pasó? Sucedió esto, ¿no? No se veía la séptima ni la dorsal 1. Paciente parapléjico, se piden nuevos estudios, ya mucho más complejos. Y fíjense, acá había una subluxación entre C6 y C7. Se moviliza el paciente y termina comprimiendo el tejido medular. Entonces, siempre a la hora de hacer la evaluación de los estudios, ustedes traten que los estudios que están evaluando sean los más adecuados para ese paciente. No es lo mismo evaluar un paciente que estaba jugando pelota y que se resbaló y se cayó, y bueno, a un paciente que estaba yendo en bicicleta a alta velocidad, se tropieza y cae y da varios giros. ¿Cuál tiene más riesgo de presentar lesión? Obviamente, por la cinemática del trauma, aquel paciente que estaba en bicicleta corriendo a alta velocidad. El otro paciente, tal vez no, pero sí, si fuera una persona de edad o pacientes con enfermedades degenerativas tipo artritis reumatoidea, igual habrá que sospechar. Entonces, por eso es importante la historia clínica y sobre todo la cinemática del trauma. ¿Cuál es el manejo? Siempre hacer usar el protocolo del ABCD. La tracción cefálica, cuando en algunos casos evitar movimientos de flexión, extensión del cuello, usar collares cervicales y obviamente protectores laterales para evitar una movilización de la columna, y obviamente el uso de tablas espinales para el traslado de estos pacientes. El adecuado manejo de esta forma de los pacientes puede minimizar la lesión secundaria entre un 3 a 25%.
El manejo prehospitalario, lo mismo. Y obviamente el manejo hospitalario estará destinado a evitar las lesiones secundarias, ¿no? ¿Y cómo evitamos? Manejando buenas presiones de perfusión y haciendo un diagnóstico pronto para ver si hay algo que esté comprimiendo el tejido medular. Dentro del tratamiento como tal, aportar un adecuado consumo de oxígeno a nivel medular, y eso se consigue a través de buena presión de perfusión y buena oxigenación. Ya en el caso de uso de fármacos, anteriormente estaba considerado como estándar el uso de la metilprednisolona, ¿no? Esta metilprednisolona debería haberse usado en estos pacientes dentro de las primeras 8 horas de haber ocurrido la lesión. ¿Cómo se lo usa? En la primera hora se usa una dosis de 30 miligramos kilo peso, pasar en bolo. Y las otras 23 horas, seguir usando metilprednisolona, pero una infusión continua de 5.4 miligramos kilo hora. Y si la lesión se da un poco pasado de las 8 horas a 10 horas, el tratamiento se debe prolongar hasta por 2 días. Hoy en día, pero este esquema del uso de la metilprednisolona ya no está tan estandarizado debido a que se ha visto que se asocia a otro tipo de complicaciones como los cuadros de infección. Entonces, el uso de la metilprednisolona actualmente está básicamente a criterio de la institución donde vaya a ser atendido el paciente. Hay algunas contraindicaciones de la metilprednisolona que están mencionadas acá. También hay que tener cuidado en aquellos pacientes que toman de forma crónica esteroides. Igual en estos pacientes se debe iniciar lo más pronto la nutrición enteral, protectores gástricos debido a la formación de las úlceras de Cushing, analgesia, y todos estos pacientes con compromiso medular deben recibir profilaxis antitrombótica debido al riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Y se usa heparinas de bajo peso molecular o dispositivos de compresión neumática como las medias elásticas compresivas, ¿no? Y la cirugía, si es que hubiera algo por operar, debe ser lo más precoz posible con el objetivo de poder darle un chance a este tejido medular para revertir ese daño que está presentando. ¿Dudas hasta acá? Hola. María. Hola, doctor. ¿Quién habla? ¿Dudas? Não, doutor, está bem claro. Bueno, entonces continuemos ya con las otras patologías medulares que no son de causa traumática, porque la médula y la columna vertebral puede ser asiento de otro tipo de procesos, no necesariamente de origen traumático. Entonces, antes de hablar de estas patologías, vamos a mencionar aquellos síndromes medulares que pueden estar presentes debido a la aparición de estas enfermedades. Y estos síndromes pueden ser de hemisección medular, centro medular, medular anterior, medular posterior, síndrome de cono medular y de la cola de caballo. El síndrome
para que entiendan así entiendan de forma fácil, recuerden que la médula espinal tiene tres partes, una anterior, una posterior y un tejido y una porción lateral. La parte anterior netamente motora. La parte posterior netamente sensitiva profunda. Y la parte lateral sensitiva superficial. Entonces, si este paciente presenta una patología que afecta la mitad de la médula, se va a llamar hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. ¿Qué va a provocar? Compromiso de la sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y disminución de la fuerza muscular del mismo lado del cuerpo. Lo único que va a presentar de forma contralateral, y eso es cuando ustedes revisan un poquito la anatomía de las vías largas, es que la sensibilidad superficial en el tejido medular siempre está entrecruzado. Entonces, para que resuma, la hemisección presenta disminución de la fuerza del mismo lado, compromiso de la sensibilidad profunda del mismo lado y compromiso de la sensibilidad superficial contralateral, por debajo de la lesión. Ese es el síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular. El otro síndrome centromedular, y eso es más frecuente en patologías como tumores, ependimomas que se originan dentro del tejido medular, dentro del canal ependimario, perdón. Y en este caso, lo primero que se va a comprometer son funciones netamente motoras. Y lo primero que va a empezar a comprometer son la fuerza de los miembros superiores asociado a compromiso del control de los esfínteres. Entonces, todo paciente que tenga debilidad de miembros superiores y compromiso de esfínteres, debo pensar en una patología que está en el centro de la médula, y en esos casos pueden ser tumores, sangrado, o presencia de quistes. Cuando la patología afecta la parte anterior del tejido medular, básicamente el compromiso va a ser netamente o mayormente motor. Puede haber un compromiso sensitivo superficial también, pero sobre todo motor. Y cuando hablamos de un síndrome medular posterior, básicamente va a ser un compromiso de la sensibilidad profunda. Caso típico, la sífilis, que afecta netamente los cordones posteriores. Entonces, esos son los síndromes que nos pueden presentarse en los distintos tipos de patología medular. Y por último, tenemos el síndrome del epicono medular y del cono medular, que son los segmentos más bajos de la médula espinal. Y estos dos síndromes básicamente tienen que ver con trastornos del control de los esfínteres, ¿no? Varían un poco en su distribución sensitiva, pero en términos generales lo que quiero que entiendan es que los síndromes del epicono medular y el cono medular se asocia al compromiso del control de esfínteres. No es lo mismo que una patología centromedular. La patología centromedular habíamos dicho que tiene compromiso, sobre todo a predominio de disminución de la fuerza en miembros superiores. Y el último síndrome, la síndrome de cola de caballo, que puede ser uno o ambos lados. Y en este caso, el compromiso va a ser netamente de la neurona motora inferior. Y ustedes saben que la neurona motora inferior netamente son las raíces nerviosas. Por ende, el paciente tendrá una paraparesia o paraplegia de tipo flácido.
y obviamente habrá también compromiso de el control esfinteriano. ¿Cuáles son esas patologías que pueden provocar estos tipos de síndromes medulares? El más frecuente, la mielitis transversa aguda. Como su nombre lo dice, es una inflamación de un segmento transversal, de un mielótomo, si ustedes quieren, de la médula espinal. Su inicio siempre es agudo. Paciente que estaba normal, sin antecedentes patológicos, y de repente queda parapléjico. Debemos pensar en un cuadro de una mielitis. Obviamente, dependiendo del nivel o del segmento afectado, sus manifestaciones van a variar, ¿no? La mielitis transversa, por lo general, entre los 30 y 40 años, se asocia a la esclerosis múltiple o es una forma de presentación de la esclerosis múltiple. Cuando esta mielitis se asocia a una inflamación de los nervios ópticos, se denomina enfermedad de Vick, que es igual una forma de presentación de la esclerosis múltiple. Por lo general, el pronóstico de estos pacientes es malo y obviamente, mientras más su debut sea mucho más manifiesto, su pronóstico funcional es peor, es más pobre. Lo que habíamos hablado son mielitis de causa inflamatoria autoinmune, ¿no? También puede haber mielitis asociado a cuadros infecciosos. Uno de los más frecuentes es la mielitis secundaria a VIH, ¿no? Que igual que la anterior, la forma de presentación va a ser de forma repentina, el paciente estando aparentemente en buen estado neurológico, de un momento a otro queda con un déficit neurológico. Obviamente el antecedente de ese paciente de ser portador de VIH nos debe hacer sospechar en la presencia de esta enfermedad. Al igual que en la mielitis transversa, no hay un tratamiento para estos cuadros. Otras mielitis, la secundaria a un virus, el H3V1, que provoca lo que se denomina la mielopatía espástica tropical. E igual que el anterior, el tratamiento, no existe un tratamiento definitivo, se puede a veces dar corticoides para tratar de ayudar al paciente, pero a diferencia de los anteriores cuadros, este cuadro tiende a ser un poco más progresivo, no se instala de forma súbita. El paciente empieza a presentar disminución un día, al otro día va empeorando, en una semana va empeorando. Entonces, estos cuadros de mielopatía espástica son cuadros por lo general crónicos, no son de instalación aguda. Otros cuadros que pueden provocar inflamación de la tejido medular, la sífilis, como habíamos dicho, sobre todo compromete la médula posterior, provocando afectación de la sensibilidad profunda. Otros cuadros que pueden provocar igual compromiso vertebral, en este caso no tanto del tejido medular, sino del cuerpo vertebral, es la tuberculosis. La tuberculosis va a provocar lo que se denomina una espondilitis o a veces una espondilodicitis, que comúnmente se lo denomina mal de Pot. Y en el mal de Pot lo que existe es compromiso del cuerpo vertebral, del tejido óseo, que termina destruyéndose y por ende, al destruirse, va a provocar cierto efecto de masa o compresión del tejido medular que va a terminar comprometiendo la médula espinal.
Obviamente puede haber compromiso del tejido óseo por otras bacterias, estafilococo, estreptococo, Escherichia, nocardia, que pueden provocar cuadros mucho más aparatosos que la tuberculosis. La tuberculosis por lo general son cuadros larvados, crónicos, en cambio las bacterianas que no sean tuberculosis provocan cuadros subagudos de evolución mucho más tórpida. Recordar, como habíamos mencionado, que el tejido medular es un tejido pobremente vascularizado, sobre todo la parte torácica y lumbar, que recibe toda su irrigación a través de una arteria grande, que es la arteria de Adam-Kewix. Entonces, el tejido medular por eso tiende a, en corto tiempo, a sufrir mucho daño. Si tenemos una presión de perfusión baja por muy poco tiempo, hay mucho más chances de que ese tejido medular sufra daño debido a su pobre irrigación. Obviamente pueden provocar, igual que en el tejido cerebral, puede haber isquemias o cuadros hemorrágicos. Y obviamente va a depender de las arterias que vayan a quedar comprometidas, ¿no? Las manifestaciones siempre van a ser las mismas: déficit motor asociado a un déficit sensitivo y de instauración súbita, ¿no? Otros cuadros que pueden comprometer el tejido óseo o medular son enfermedades del tejido conectivo, como habíamos mencionado, la artritis reumatoidea, sobre todo puede provocar una luxación atlantozoidea. En el Sjögren puede haber hemorragia intramedular. En el lupus eritematoso puede haber una vasculitis medular. O en la sarcoidosis, debido a la formación de granulomas, puede empezar a provocar compresión al tejido medular. Y dentro de esas enfermedades hay que tomar en cuenta también, y es la más frecuente en presentación, la mielopatía funicular, que se debe a deficiencia de vitamina B12, y eso es sobre todo en pacientes que no tienen una dieta adecuada, ¿no? Pacientes pobres, o en pacientes que también han sufrido resecciones gástricas donde no se puede absorber la vitamina B12. La afectación por lo general tiende a ser de la sensibilidad profunda, se asocia a una ataxia espástica en la marcha, y obviamente posteriormente va comprometiendo el tejido medular anterior y provocando una disminución de la fuerza muscular. Esto tiende a hacer reposición de vitamina B12 con cianocobalamina intramuscular por varias semanas. Pero esta mielopatía, a diferencia del resto que habíamos mencionado, sí es susceptible de un tratamiento específico. Las otras que habíamos mencionado no tienen tratamiento específico. Lo único que se da es un tratamiento paliativo para poder disminuir la inflamación. Y obviamente también puede haber otro tipo de enfermedades medulares asociadas a la radioterapia, a uso de o exposición de sustancias tóxicas, que obviamente pueden provocar compromiso de la función medular. Lo más importante, yo creo, en este tema, que es la patología medular, es que ustedes puedan por lo menos tener el concepto básico de cómo se debe evaluar un paciente. Estamos hablando de la columna vertebral. Son tres cosas básicas. Uno, ver cómo está la columna vertebral. Dos, evaluar función motora. Y tres, función sensitiva. Son esos tres puntos que ustedes deben hacer, y si lo hacen de forma rutinaria, van a ver que ningún paciente se les va a pasar de largo. Estamos hablando de pacientes con compromiso raquídeo.
¿Alguna duda? No, doctor. No, doctor. Bueno, esta es la última clase. Les recuerdo, por favor, que todos han debido ya mandar sus trabajos, porque era hasta el día viernes. Y el día miércoles de la siguiente semana es su evaluación final, que implica todos los temas llevados hasta hoy, tanto de la parte práctica como de la parte teórica. Estudien, por favor. Las notas no son las mejores, pero por lo menos el segundo parcial ya han sacado una mejor nota, entonces yo espero que para su siguiente evaluación su nota sea muy similar. Espero, ¿no? Así esperamos, Doutor, doctor. buenas tardes. ¿Me A escucha? respeito del trabajo de investigación, yo creé una carpeta en archivos en la plataforma porque no había link para enviar. No, no, ¿Está sí bien está bien, así? no hay problema. Habíamos dicho eso, ¿no? Que era hasta el día viernes, hasta el viernes pasado, y que se podía enviar a archivos, no, no hay ningún problema. Ah, está bien, gracias. Y era solamente una persona, obviamente en la carátula o en la hoja de presentación, tiene que ir o tenía que ir toda la lista de los integrantes, ¿no? ¿Alguna duda más? Creo que ya no. Bueno, estudien, jóvenes. Nos vemos el siguiente miércoles. Doctor, ¿el trabajo vale 10 puntos? 10 puntos. Ya. Se está evaluando, no es que tienen 10 puntos, ¿no? Se va a revisar todo y vamos a ver cuánto les corresponde. Claro, claro, claro que sí. Bueno. ¿Alguna duda más? No, doctor. Muchas gracias. Se cuidan, nos vemos el día miércoles. Estudien. Ah, doutor, graças. Chao, chao.
sé si ya dejó de grabar.